Vamos a hablar de una de las situaciones más frecuentes en el jardín, la lectura de cuentos y la apertura de espacios de intercambio entre lectores. Por lo tanto, no vamos a encontrar novedades en esta presentación, sino compartir y profundizar algunas ideas. Vamos a empezar con esta imagen. Hablamos de conversaciones, de formas, de espacios, porque en verdad son múltiples, de múltiples maneras. Esta imagen fue cuando recibimos los libros de Leer para Aprender. Es una imagen, una primera exploración que invitó a un modo de conversación literaria, que es una exploración libre. Abrimos las cajas para ver qué había allí dentro, ¿sí? Bueno, y la verdad que quiero, para hablar de conversación literaria, tomar unas citas. En principio hablamos de conversaciones literarias como ese fogón que encendemos en nuestras salas, en el patio del jardín, bajo el sauce o el aromo, en la plaza de la esquina y en tantos otros lugares. Pero la verdad que el lugar y la escena son muy importantes, pero sobre todo es importante eso que tenemos para compartir. Tomo otra cita de la adorable Miriam Nemirovsky, que caracteriza la situación de la maestra de un cuento y abre la invitación a formar una comunidad. Ella habla de un vaivén en esa situación de lectura, entre leer y hablar, y hace un relato muy, muy precioso de una sala de 3, en donde la maestra abre un cuento y tiene 2 niños escuchando, se acerca otro, lo relata de manera muy hermosa, que esto da cuenta de un proceso de construcción. Armar una comunidad y armar situaciones de conversación literaria implica un esfuerzo de lectura por parte del maestro y un esfuerzo de poder participar de esa conversación. Todas sabemos que con niñas y niños muy pequeños, esta construcción de comunidad, ayer hablamos y hoy, del tiempo, requiere tiempo, paciencia, posibilidades de abrir la escucha. Y por último, una cita que me parece interesantísima, es una autora que compartíamos con Adri, que trabaja este concepto de conversación literaria, que es Cecilia Bayur. Miren lo que dice. Esa escena de comunidad donde hablamos con las niñas y los niños sobre los intersticios, sobre los silencios, sobre lo no dicho. Qué loco, ¿no? Vamos a hablar de conversación literaria y vamos a hablar sobre los silencios, sobre lo no dicho. ¿Lo no dicho en dónde? ¿De qué tipo de silencios estamos hablando? Bueno, esto lo vamos a recuperar al final cuando compartamos unos materiales que generosamente maestras que se encuentran hoy en este encuentro nos compartieron del trabajo en sus salas. Pero retengamos esta idea: conversación literaria, silencios e intersticios. Silencios. Bueno, para empezar a ubicar en el marco del diseño curricular dónde encontramos pistas de las conversaciones literarias. Voy a hacer algo, el diseño de literatura, los recorridos que estamos haciendo por los distritos y las regiones, la verdad que es un diseño que fue mirado, discutido ampliamente. Recuerdo la consulta donde nos pedían: pongan más situaciones de narración, ¿sí? Vos participaste. Y bueno, y allí intentamos dar cuenta de ese tipo de situaciones. La verdad que si nosotros miramos el índice del diseño curricular, hay una trama, hay un entretejido de por qué se tomaron esas decisiones de organizar el diseño de literatura de esa manera, ¿sí? Entonces, podemos pensar qué novedades aporta el área de literatura en sus diferentes apartados, en sus diferentes subtítulos. Los subtítulos recorren desde el objeto de enseñanza, o sea, ¿qué enseñamos en el área de la literatura? ¿Qué tipo de materiales y qué criterios seleccionamos para leer a las niñas y a los niños? Un concepto que vuelve nuevamente al tema del tiempo, a un tiempo didáctico,
¿Por qué somos tan insistentes con hablar de itinerarios, de recorridos, por supuesto, yo como maestra tengo un espacio y leo un cuento suelto, pero en el diseño curricular insistimos en la idea de itinerario, de recursividad, de lectura y de relectura. Algo parecido a lo que intentamos armar con las compañeras formadoras en el espacio literario que está en el piso de abajo, ¿no? O sea, ahí encontramos un itinerario de cuentos que hablan de la luna. Se acercó una compañera de Quilmes para contarme que había hecho un itinerario de cuentos que hablaban sobre la lluvia, ¿no? ¿Por qué pusimos un oráculo poético, cajitas de poesía a la carta, donde leemos muchos poemas de Gustavo Roldán? Hay algo en el itinerario que tiene que ver con que la literatura se saborea, se lee una y otra vez, ¿no? Y el tiempo, vuelvo a lo del tiempo, porque lo planteó Pati ayer, lo plantearon las compañeras, las colegas recién, nos parece una idea muy interesante para anclar la literatura. Entonces, los apartados del diseño, objetos de enseñanza, selección de materiales, itinerarios, situaciones de enseñanza, situaciones de oralidad, lectura y escritura. Las mencionó Adri en el apartado de prácticas de lenguaje, ¿sí? Adri habló de situaciones cotidianas y situaciones para saber más. Acá hay situaciones de lectura, escritura y oralidad en contextos literarios. Hay un apartado que podría haber tenido muchísimas páginas, que son ejemplos de intervenciones en situación de lectura, escritura y oralidad literaria. Digo que podría haber tenido muchas páginas y la compañera que participó nos pedían que también extender mucho ese apartado y decidimos tomar como algunas situaciones centrales y ahí anclar algunos ejemplos de intervenciones. Después tiene un apartado que nos parece muy fundamental, que es el de literatura y familias. Hoy se habló de la experiencia de leer en comunidad que lleva adelante el Plan Provincial de Lectura y que nosotros como dirección de nivel nos sumamos a participar ampliamente. Los jardines de infantes, casi diría el 100% de los jardines de infantes de la provincia de Buenos Aires participan de esa experiencia y la verdad que son escenas. La última jornada con abuelas y abuelos fue una jornada conmovedora. Bueno, entonces, nos podemos preguntar en literatura ¿qué novedades aporta? Nos podemos preguntar ¿cómo dialoga literatura con los ejes transversales? Recién las compañeras, y acá una compañera decía así, ¿cómo dialoga literatura con los ejes transversales? Con ESI, con interculturalidad. Recién las compañeras, la verdad que avanzaron en algunas pinceladas sobre literatura. En inclusión, ¿qué relaciones podemos pensar entre literatura y otras áreas de enseñanza? ¿Qué relaciones son pertinentes entre literatura y juego? ¿Qué relaciones hay entre literatura y prácticas de lenguaje? Bueno, todo eso, o sea, cada una de estas menciones podría ser una charla completa. Por lo tanto, achicamos y nos vamos a meter con algo chiquito que es, chiquito y complejo, que es las maestras leemos cuentos y abrimos conversaciones. ¿Ven cómo fuimos achicando? Paso a la próxima filmita. Gracias, ¿estamos bien? Achicamos y vamos a hablar de situaciones en que el maestro lee cuentos y abre espacio de intercambios entre lectores. Y empezamos a agrandar de vuelta. Empezamos a abrir un universo. ¿Qué condiciones didácticas? ¿Cómo armo los agrupamientos? ¿Es siempre a grupo total? ¿Las situaciones de escuchar, leer para armar comunidad? ¿O hay posibilidades de armar pequeños agrupamientos? ¿Cómo hoy se hablaba también del atravesamiento de las diferentes salas, de las diferentes edades? ¿Cómo son esas escenas de lectura?
y cómo los espacios y los tiempos, y cómo esa situación permite formar una comunidad. O sea, eso es un eje, un norte que tenemos en el área de la literatura. Formar comunidades, hablar con otros sobre libros, compartir experiencias con otros. ¿Y avanzamos un poquito más? Bueno, si ustedes entran al diseño curricular, encuentran los ejes, avanzamos, los ejes transversales, avanzamos un poquito más, avanzamos, ahí paramos. Naranja es el apartado de literatura y una pincelada. Para hablar de conversaciones literarias necesitamos pensar en este objeto que enseñamos. Nos extendimos en explicar acá que hay algo del diálogo entre el arte y este tipo de lenguaje. Y hay algo que la literatura necesita preservar de ese objeto. Es esta relación. Es la literatura como objeto cultural, artístico, a la vez un tipo de lenguaje particular que es el lenguaje literario. El lenguaje de las metáforas, el lenguaje de las repeticiones, el lenguaje del sinsentido, el lenguaje del disparate, el lenguaje del humor, el lenguaje que nos conmueve. Es otro tipo de lenguaje que no es el lenguaje para saber más sobre un tema, no es la enciclopedia de animales. ¿Sí? Es otro lenguaje, no es el lenguaje cotidiano. Avanzamos, ya volvemos a conversaciones, pero estamos tirando del violín. ¿Cómo? ¿Desde dónde partimos para pensar las conversaciones literarias? Primero pensamos en este objeto. Y fíjense, es simplemente el recorrido, que ustedes por supuesto lo tienen disponible, ya lo leyeron. Es un recorrido bastante clásico, bastante conocido. La definición de las prácticas sociales, los propósitos, los contenidos, en dos grandes bloques: hablar y escuchar, leer y escribir. Esta es una forma clásica desde la didáctica de las prácticas del lenguaje. Adri hoy, a propósito del sistema de escritura, habló de posiciones epistemológicas, teóricas que hay por detrás. Acá hay una posición teórica. ¿Por qué definimos organizarlo de esta manera? Avanzamos una más y en términos de las novedades está el apartado de orientaciones didácticas. Ese apartado en donde nos detuvimos a hablar sobre la selección de materiales, nos detuvimos a hablar sobre la organización de la enseñanza y el tiempo didáctico, la descripción de las situaciones, avanzamos una más, y los modos de intervención que recién nombrábamos, avanzamos un poquito, y luego todo un apartado sobre bibliotecas, sobre las bibliotecas institucionales, las bibliotecas de las salas, las situaciones en torno a la biblioteca, ¿sí? Avanzamos. Bueno, nos paramos un momentito en los criterios de calidad, diversidad literaria. Hubo un momento en la historia de los jardines en donde no teníamos libros. Hoy tenemos muchos libros y tenemos la posibilidad de contar con una política pública nacional y provincial que provee a los jardines de materiales de lectura, ¿sí? Y la verdad que allí, en esos materiales, hay unos criterios de calidad. Cuando decimos calidad, no estoy hablando de preferencias personales. A mí me puede gustar más Anthony Brown que otro autor. Es una preferencia personal como maestra que decido, porque la verdad que sí funciona mejor en las salas, esos cuentos que me enamoran a mí como maestra, esa novela, digo, no sé, cuando llegó a la casa Quiero ser Pérez, la leíamos, ¿no? Y decíamos, qué interesante, ¿no? O sea, hay algunos materiales de lectura literaria donde los maestros nos enamoramos y los militamos. Esos son los que terminan enamorando también, es una apreciación, ¿no? Pero la verdad que la necesidad de poner a disposición esta diversidad de materiales de lectura es algo que hace a esas condiciones. Avanzo un poquito, perdón. ¿No se escucha? ¿No se escucha ahora? ¿Sí? Me pongo así.
Ahí va. Bueno, no me muevo, acá estamos. Recién hablamos de la idea de recorridos, de itinerarios, de ese, Patri Redondo dice, de ese día con día. Ani ayer hablaba de las situaciones altamente contextualizadas en el nivel y la necesidad de volver a leer y releer ese cuento que leímos ayer, pero ahora lo leemos para encontrar otro pasaje, para encontrar otro personaje que no habíamos descubierto, para encontrar una caracterización del ambiente. Los maestros nos parece que leemos un cuento y ya no lo volvemos a leer, ya lo leímos. Y precisamente, creo que los nenes muy chiquitos es otra vez siempre el mismo, porque hay un saboreo en la reiteración, ¿sí? Bueno, allí hay diversos recorridos. Por primera vez en el diseño curricular aparece mencionado literatura y memoria, ¿sí? Aparecen diversos recorridos, algo que veníamos haciendo hace muchos años en los jardines, los cuentos prohibidos, el itinerario de abuelas, pero aparece legitimado en este diseño curricular. Avanzamos un poquito más, avanzo un poquito más. Bueno, voy a parar acá. En el diseño curricular, y ahí vuelvo, retomo conversación literaria, dice: la lectura a través de una persona adulta y los comentarios posteriores acerca de lo leído permiten ampliar apreciaciones y preferencias. Permiten descubrir que hay diferentes modos de leer. No se leen igual los poemitas que los poemas que son canciones, que son leídos y cantados, que un cuento con estructura repetitiva, que un cuento clásico de la tradición centroeuropea, clásicos de las tradiciones latinoamericanas, porque clásicos hay de un montón de tradiciones. Aprender a advertir repeticiones, a distinguir las voces de los personajes, a encontrar modos particulares del decir propios del lenguaje literario. Adriana hoy habló del lenguaje escrito. Aprenden aspectos del lenguaje escrito. Los espacios de intercambio posterior a la lectura permiten avanzar tanto individual como colectivamente en la apropiación de esta práctica compartida. Irán progresivamente incorporando formas del decir. Bueno, avanzamos otro poquito más y vamos acá. Hablar con el lenguaje de los libros, que no es hablar en situaciones cotidianas. Ahora vamos a ver ejemplos ahí la veo a Erika, pero vamos a ver ejemplos de Erika y de Mariela, que nos muestran cómo niñas y niños hablan con el lenguaje de los libros. Uno de los caminos fundamentales, de vuelta a Cecilia Bayure, uno de los caminos fundamentales para que los lectores aprendan a discutir sobre literatura es la confianza en sus intervenciones, que sus intervenciones van a ser tenidas en cuenta. O sea, lo que aportan las nenas y nenes en ese fogón literario es escuchado. De ahí la idea de silencio. El silencio nuestro para que emerjan voces. Las intervenciones centrales se orientan a la relectura. Esta es una idea fuerte. Y esta creo que en el diseño quedó marcada en negrita. Las niñas y los niños pequeños, por supuesto, leemos Federico y el mar, una que conocemos todos, y yo fui al mar, mi abuelita, ¿no? Y la idea de volver al texto para hablar de Federico y la sensación de soledad que tiene en esa imagen, y cómo lo escribe Graciela Montes, el agua viene y lo moja, el agua viene y se va. Buscamos esa frase porque es preciosa, y miren a Federico en esta escena. Bueno, las niñas y los niños pequeños tienden a sacarnos del texto. Y la conversación literaria, por eso decimos que es compleja, es
volver a traerlos para conversar sobre escenas, personajes, sobre lo dicho y lo no dicho en el texto. Así está puesto en el diseño. Por ahí digo, esa negrita quedó, pero tiene una fuerza esa negrita en el diseño, ¿no? Pero por ahí no es advertida. Que la de hablar sobre lo leído implica escenas de relectura. Y volvemos un poquito más y ahí vamos. Acá vamos a parar. Una que conocemos todos, ¿sí? Versiones de Caperucita Roja. Erika nos comparte, Janina, su directora, y Erika de Jardín 1904 de Berazategui, nos comparte un itinerario de lecturas sobre versiones de Caperucita. Fíjense que hay algo del criterio, vamos a los puntos del diseño curricular. Para hablar de conversación literaria hay algo de la selección. No elige cualquier Caperucita Roja. Elegimos la Caperucita Roja de Perrault, traducida por Graciela Montes. La versión que está en muchos jardines, no vino en las colecciones, pero es una versión que está. Y elige en ese itinerario trabajar formas clásicas y versiones contemporáneas que transgreden esas formas de decir. Digo, no estamos trayendo una novedad en el tipo de secuencia. Sí vamos a detenernos adentro en la conversación literaria. Espérame un poquito. Erika plantea, vos decime, Erika. No la veo a Erika. Acá, ahí está. La aplaudimos a Erika, que es la maestra que nos comparte este material. Erika, recuerden la idea de lo dicho, lo no dicho, el meternos en los intersticios del texto. Erika abre la conversación literaria con un único interrogante. Un único. ¿Por qué el lobo siempre piensa en engañar a la abuela y a Caperucita y no al cazador? De vuelta. ¿Por qué el lobo siempre piensa en engañar a Caperucita y al lobo y no al cazador? Bien distinta a la pregunta de quiénes son los personajes, qué empezó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Por qué siempre el lobo piensa en engañar a la abuela y a Caperucita, pero no al cazador? Bueno, escuchamos a los niños en el intercambio. Que la abuelita, por ejemplo, sacó el disfraz y la pegó con una zanahoria. ¿A quién? En la cabeza del lobo. Señor, el lobo no pudo derrotar al cazador porque el cazador estaba más grande que el lobo, estaba más grande y estaba más fuerte que el lobo. ¿Seguro? Porque nunca nadie lo engañó, nunca lo va a saber, pero sé algo, sé que como no lo engañaron, tal vez algún día las Caperucitas le pueden hacer una trampa al lobo. Las Caperucitas empoderadas. Pensemos en qué sucede en este fogón. ¿Qué sucede en este fogón? Van arrimando aproximaciones a partir de ese intersticio, de eso no dicho en el cuento. Esto no está dicho. Y algo que no está dicho y que guarda silencio es Erika. ¿A quién? Es la única pregunta que avanza. Armar fogón es, hoy decíamos, toda la altura de los niños, ¿no? Esta es una escena a la altura de las voces de los niños. Cómo van pensando resoluciones cada vez más complejas. Cada vez más complejas. La última parte
Dice Helene, no lo podemos saber. No lo dice el texto. Pero podría ser esto. ¿Sí? La conversación literaria se arma a partir, y acá es donde no aparecen las recetas. Aparecemos los maestros, lectores, buscando qué vale la pena compartir este texto. Por eso, el apartado de intervenciones para abrir espacio de intercambio entre lectores podría ser infinito, porque son infinitos los textos literarios que podemos compartir. Pero la verdad que necesitamos generar maestras y maestros, lectores de literatura, para encontrar qué compartir, para decidir, como decía Adri hoy, guardar silencio y no plantear ningún interrogante, ¿sí? Para decidir qué relación hay entre el texto y la imagen, cuando nos metemos con la Caperucita tal como se la contaron a Jorge de Pecete, el juego está al otro lado. Digo, no hay un modo de pensar, podríamos reproducir modos de intervención hasta el infinito. La idea de hoy es poder pensar cómo abrir ese fogón, qué vale la pena poner en juego cuando abre una conversación y qué no vale la pena. Y en qué momentos guardar silencio para que emerjan las voces. Si se trata la conversación literaria de un interrogatorio hasta el infinito, los maestros nos copamos, a veces empezamos y seguimos preguntando, ¿no? Pierde el sentido de comunidad, pierde el sentido de voces. Avanzamos un poquito más y vamos a parar acá. Lo interesante de esta situación, que es tan común en el jardín, leer y abrir espacio de intercambio entre lectores, es que abraza otro tipo de situaciones. Es tan fundamental la conversación literaria que impacta en otro tipo de situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Esa escena de escuchar leer al maestro impacta las situaciones cuando los niños leen por sí mismos. Impacta en situaciones, por ejemplo, cuando producen recomendaciones orales. Entonces, si yo planteo una idea de itinerario, voy variando esas situaciones y la lectura y la conversación nutre a otras situaciones. ¿Se entiende esto? Esto a veces es un poco complejo de entender, que es tan fundamental lograr que los niños y niñas hablen sobre lo leído por en sí misma, pero también por el impacto que tiene en otro tipo de situaciones. Vamos a escuchar a León y después charlamos sobre qué pasa con el videíto. Vamos a escuchar a León. Me gustó la parte del cerezo porque tiene páginas lindas y Maribel es muy impaciente. Y después cuando vuelve a la casa de sus abuelos, ¿qué pasa? Lo van a descubrir si lo leen. Adiós. Compleja esta situación. Vamos a la diapositiva, a la anterior. Gracias. Acá. Esdenca presentó la línea política Infancias en el Aire. Todos los jardines de Mar Chiquita están desarrollando secuencias literarias en donde se arman unos podcasts que se comparten en una radio. Las chicas que participaron de la mesa de lenguajes sonoros, avanzamos y discutimos, compartimos con dos compañeras estas experiencias. Acá pasa algo interesante de pensar. Mariela, que es la maestra, pensó un itinerario. Estoy yendo con ejemplos, esos que conocemos todos, Caperucita, versiones, ¿sí? Cuentos con abuelas. Algún itinerario de cuentos con abuelas. De vuelta vuelve al diseño, selección, criterio de selección. ¿Qué tipo de situaciones de enseñanza planteó? ¿Qué tipo de situaciones de lectura, escritura, oralidad planteó? Sin duda, hubieron fogones literarios de conversación. Esta no es una situación de conversación literaria. Esta situación muestra el impacto que tuvo la conversación literaria.
El cerezo, ¿no conocen el cuento? Es una estructura repetitiva, una nena que le regalan un cerezo y hace muchas cosas para que el cerezo crezca. Y se va volviendo lenguaje escrito. Muy impaciente. León, tenemos de ese jardín, Mariela, la maestra, produjo diferentes videitos para retomar algunos, para armar el podcast de todos los nenes y nenas, bueno, produciendo recomendaciones literarias orales. Y me resultó interesante porque Mariela dice, en el diseño curricular hay ejemplos de intervenciones para producir recomendaciones escritas. ¿Esas intervenciones servirán para producir recomendaciones orales? Gran pregunta, súper interesante. León está produciendo una recomendación oral, literaria, en donde atrás, lo digo así, coloquialmente, hubo una fuerte conversación literaria para que aparezca el lenguaje de los libros, como me apunta Adri. Maribel es muy impaciente en la frase que se reitera todo el tiempo en esa estructura repetitiva. ¿Sí? Maribel es impaciente. Tiene complejo hacer recomendaciones. Los niños y las niñas pequeñas tienden a contar todo el cuento. Y recomendar implica restricciones. Contame, pero contame una parte y contame algo que me impacte. León contó que estaba leyendo, mira la teoría, que estaba leyendo un libro álbum. Dijo, las páginas son muy lindas. ¿Sí? Maribel es impaciente. León contó que estamos leyendo un cuento de estructura repetitiva. León contó que estaban leyendo un itinerario de cuentos con abuelas. No lo digo en broma. León nos cuenta el itinerario que pensó su maestra. Y el último, para cerrar, vamos con uno más. Paramos acá. Efecto, entonces estamos diciendo, el fogón y la conversación literaria tiene efectos múltiples en otras situaciones. Dijimos, por ejemplo, en producir recomendaciones orales. Pero tiene una ligación absolutamente estrecha con la posibilidad de que las nenas y nenos lean por sí mismos. Llegaron ejemplares repetidos. Teníamos los ejemplares de El Soñador. 30 niñas y niños tenían el mismo ejemplar. ¿Cómo generar situaciones de lectura por sí mismo que no se reduzcan a la invención solamente a qué del lenguaje escrito de esa situación del fogón donde escuchan a la maestra leer y donde hablan conversaciones literarias impacta en la situación de lectura por sí mismo? Bueno, vamos a ver este video. Es un material que produjo a propósito de la llegada de los libros Leer para Aprender. Está vinculada con la fotografía inicial. Vamos a ver qué dice la directora de un jardín sobre la situación de lectura por sí mismo y qué dicen las nenas y los nenes acerca de ese primer contacto con los libros. La literatura es fundamental en el jardín. Permite dar los primeros pasos en la alfabetización, estimula la imaginación, la creatividad, el lenguaje. Ellos hacen que leen, van marcando con el dedo, ¿no?, la lectura de los diferentes renglones donde está el texto. Y bueno, y también en base a las imágenes que el texto va mostrando, ven qué les sugiere esa imagen y tal vez ellos le dan como otro sentido al cuento y comienzan a contarlo de otra manera. Una vez, la princesa de Troya y yo, una mamá vamos a ir a un libro, pero nada más. Y después, el fuego agarró al palo. El otro día, con un plumero con 2 llamitas, hizo a un animal feo. No viste en el abecedario.
Moría en el intermedio cuando compartíamos ideas sobre el abecedario. Nada, vamos a retomar lo literario de esta escena que es preciosa. Hay algo que no aparece en este video. Reciben los nenes el diario del capitán Arsenio, ¿sí? Que llegó a sala de 5, ¿no? Y una nena dice, es el del zoo de Joaquín. Acá cerquita. Es el del zoo, no está en el video. Lo lamenté tanto que no aparezca en el video. Es el del zoo de Joaquín. Estaba diciendo, vamos a seguir un autor. Es otro más de Pablo Bernasconi, ¿no? ¿Qué pasa con Isol? Eso es formar comunidad, eso es hablar sobre los libros, eso es tiempo, eso es formar un lector literario, eso es tiempo. No encontramos marcas de Isol con una sola lectura rapidita, un jueves que me sobró un ratito. Hay que pensar en la selección, pensar en el itinerario. Bueno, y claro, el criterio de continuidad. Bueno, pasó en esta escena que fue a golpe de vista. O sea, llegó la caja, se las entregaron a los nenes. Y entonces esto que estoy diciendo teóricamente, que el fogón literario ayuda a las situaciones de lectura, no sucedió. Sin embargo, hay un montón de marcas de lenguaje escrito que aparecen. Y al otro día, esta cuestión de la temporalidad, ni hablar de la forma clásica, había una vez. Los pájaros son de mentira. Hay un montón de saberes literarios, por lo cual esa primera escena en donde decíamos, no, los niños, ¿cómo van a hablar sobre estos libros si no hubo situaciones de conversación literaria? Eso es una condición. Sin embargo, aparecieron rastros de conversación literaria que Vanina, su maestra, había sostenido durante mucho tiempo. Esas marcas de lenguaje escrito diferentes a las marcas de oralidad. Bueno, ¿qué lío con la conversación literaria? Una vez una maestra me dijo, me causó mucha ternura, ¿tanto lío para leer un cuento? ¿No? La verdad que no. No, pero sí, hay lío. Hay que conocer muchos cuentos, hay que discutir criterios de calidad los equipos docentes, hay que decir este sí, este no. Porque sí, porque no. Hay mucho en el mercado editorial que clausuran las posibilidades de la conversación literaria. No le voy a dedicar, como dice Adri, no le voy a dedicar un tiempo al monstruo de los colores porque me pone nerviosa. Vamos, Adri dice, me pone nerviosa, pero digo, ¿podemos? Me enoja, dice. Bueno, nada. Entonces, fuimos en el diseño curricular a una situación de las más chiquitas y de las más conocidas en el jardín. Y sí, tanto lío para leer cuentos. Discutir selecciones con los equipos institucionales, llevarse los libros, chicas, ustedes para conocerlos, casi una súplica, las cajas no cerradas. Las bibliotecas a la altura, os habló de los espacios, tiempos, ¿sí? Y de una posición política de la dirección inicial de los préstamos domiciliarios de libros. Los lindos, los que llegan del ministerio, porque es una política para las niñas, los niños y sus familias. Y cerramos con unas frases y vamos a volver a Cecilia Bayur. Perdón, es interesante pensar, porque algo quise decir yo hoy, en que llevárselos a las casas, discutirlos con las compañeras los libros, leerlos, porque la literatura infantil actual no es tan lineal, es más compleja. Entonces sí es difícil, hay tanto lío, porque tenemos que leerlo con la compañera, discutirlo, preguntarle, sí. Y pensar en cuál es el desafío literario que nos plantea el autor. Porque siempre hay una trampita a desarrollar, un nudo a desarmar,
en Isol, en Bernasconi, en todos esos autores que no son los mismos que por los que transcurrieron las infancias de nuestras épocas. Son otros autores, son otras complejidades, y la primera que tiene que pensar en esas complejidades es el maestro. Y no lo podemos hacer en soledad, es interesante hacerlo con el otro, ¿no? Entonces pensar en ese desafío, como la pregunta esta que hizo la gran colega. Bueno, y para cerrar el encuentro, volvemos a Cecilia Bayur. La verdad que es una autora que nos inspira conceptualmente para pensar en la literatura en el nivel. Hay otras autoras que nos citadas en el diseño. Para jardines maternales tomamos las posiciones de María Emilia López, interesantes para pensar las lecturas en jardines maternales. Bueno, para cerrar, Cecilia Bayur propone abrir el juego para que las lectoras y lectoras puedan construir sentidos. Un encuentro dialógico donde el silencio es una voz abierta a la escucha. Ese es el sentido del silencio que ella propone. Donde el silencio es una voz abierta a la escucha. Las palabras no clausuran, los silencios se ofrecen a la escucha. La literatura, como construcción cultural de los individuos y de las colectividades, continúa allí, siempre allí, para pensar mundos posibles o para pensar en de otras formas, para construir subjetividad y para interpretar la experiencia subjetiva también, para acceder a las formas más complejas de articulación discursiva. Nos propone Teresa Colomer. El apartado de biblioteca es un homenaje a Teresa Colomer, Andar entre libros. En tiempos complejos citamos a Martín Coan. La literatura nos prepara para leer mejor todos los discursos sociales. Es interesante, es una cuestión de época, pensar en qué sentido la metáfora, lo dicho, lo no dicho, nos ayuda la literatura para pensar en todos los discursos sociales. Alargar la mirada, nos propone Martín. Alargar la mirada, creo que no existe mayor desafío en este sentido que compartir literatura desde y con nuestras infancias. Gracias, chicas.